Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 4 de enero del 2026. Y en este día vamos a compartir un pasaje que no tiene relación ahorita con el Evangelio de Juan, porque al ser este el primer mensaje que vamos a dar en este nuevo año, que por la gracia de Dios podemos estar en vivos, celebrando y también compartiendo con ustedes. Queremos darles un mensaje de ánimo, un mensaje que sea de inspiración y también que les motive a, a tener metas importantes, prioridades importantes con respecto a todos los aspectos de nuestra vida. Así que en esta mañana les invito a acompañarme en una palabra de oración. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este nuevo año, por la oportunidad que tú nos das de seguir compartiendo tu palabra con tantas personas, Señor, que no te conocen y otros que te conocen, pero que necesitan cada día, Señor, acercarse más a ti. Amado Dios, te pedimos tu bendición sobre cada vida. Señor, que cada plan, cada proyecto sea centrado en tu perfecta voluntad. Amado Dios, nos ponemos en tus manos y mientras compartimos tu palabra, Señor, seas tú extendiendo tu mano poderosa para traer sanidad, provisión, Señor, todo milagro que sea necesario para en la vida de cada persona. Gracias, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre, que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, y así que en esta mañana les voy a invitar de que usted abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 33. También, como siempre, les animamos a tener un cuaderno de notas, un lapicero para poder anotar y luego también seguir meditando, seguir oyendo la palabra, porque la fe, como dice Romanos, viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír permanentemente la palabra de Dios. Así que si usted sigue meditando en lo que vamos a compartir, usted sigue viendo esta transmisión ya a través de nuestro canal de YouTube, ¿no? Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, y a la cual también le invitamos a que usted se suscriba. Usted va a poder tener acceso permanente a estos mensajes y usted va a poder escuchar y percibir del Espíritu mucho más de lo que usted se imagina. Y eso va a incrementar su fe. Y usted también va a poder compartirlo con otras personas que necesitan escuchar este mensaje para fortalecer, animar y enriquecer sus vidas espirituales. Así que en esta mañana vamos a leer Éxodo capítulo 33 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Luego vamos a ver otros pasajes que se van a complementar, pero básicamente vamos a ver lo que nos dice en este pasaje, en el contexto también de este pasaje de Éxodo capítulo 33. Así que si usted ya tiene su Biblia ahí abierta, vamos a leer. Yo voy a leer en la Reina Valera actualizada, así que si hay alguna diferencia, no se preocupe, porque esto nos va a ayudar a entender mejor el mensaje de Dios para nuestras vidas. Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15 dice así: Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él respondió, está hablando de Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta mañana. Bien, cuando nosotros terminamos un año y estamos por pasar al siguiente año, siempre hay buenos augurios, buenos deseos, bendiciones
para nuestros seres queridos, amigos, personas que son parte de nuestro entorno familiar, amical, laboral, de estudios, porque realmente ese es el deseo de cada uno de nosotros, poder pasar a un año siguiente y que este año o el que empieza sea mejor que el anterior. Muchos hacen reseñas, muchos hacen mención y buenos deseos sobre o quizás alguna remembranza con respecto al año anterior o al año que está por despedirse y los buenos deseos por el que está por empezar. Y entonces es bueno dar vuelta a la página, pero también es bueno hacer un análisis, un balance y ver si nuestras metas, nuestros planes, nuestros deseos se cumplieron en este año que está por irse o que ya ha culminado, para poder nosotros hacer correcciones, poder hacer ajustes y poder de repente volver a planificar algunas cosas que eran importantes pero que no logramos conseguir en el año anterior. Pero lo importante es también tener en consideración el área espiritual, porque el Señor nos dice en su palabra, y esta es una verdad para todo ser humano, fuera del contexto religioso, fuera de la doctrina que uno profese, la religión que uno pueda profesar, sea ateo, sea la posición que tenga. Dios nos declara una verdad en su palabra, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para su venida. Ahora, nosotros sabemos, por la revelación de la palabra, que Jesús viene pronto. Estamos viendo acontecimientos que están confirmando esta verdad. Al margen de que si creemos o no creemos, el Señor dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso es importante que nosotros que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, pues realmente evidenciemos eso, que nuestra vida está fundamentada en el plan perfecto de Dios. Debemos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, para nosotros poder movernos y dirigirnos a ese proyecto, a ese plan. Entonces nuestras vidas también tienen que estar centradas en el propósito de Dios, porque de Él dependemos. Si es su voluntad, cumpliremos. Es bueno proyectarse, es bueno hacer planes, pero tenemos que considerar también esa área que no es tan evidente o tan cuidada o tan tomada en cuenta, que es el área espiritual. Siempre se hacen planes y proyectos con respecto a metas meramente materiales, humanas, tener un mejor trabajo, capacitarnos mejor para tener un mejor currículum, seguir una maestría, una licenciatura, un doctorado, empezar algunos estudios, hacernos metas con respecto a planes de familia, planes, qué sé yo, en todas las áreas de nuestra vida, pero tenemos que tener en cuenta el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos dice que somos un, un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Este cuerpo es meramente material, solamente se puede mover y conducir y percibir las cosas en este sentido natural, pero no nos ayuda en cuanto a las cosas espirituales. Por eso es importante tener una relación con Dios. Ojo, siempre decimos una relación, no una religión. Entonces, muchas veces no nos trazamos metas en el aspecto espiritual y eso no debe dejarse de lado, porque al final del día que partamos de este mundo, lo más real va a ser nuestra esencia, esa esencia espiritual, porque es lo eterno del hombre. Así que por eso tenemos que tomar en cuenta esto. Ahora, hemos leído este pasaje porque es importante entender
de que para el éxito, para tener una vida fructífera, una vida de victoria, una vida en que alcanzamos las metas, planes y proyectos que nosotros quizás nos estamos proponiendo, tenemos que depender y saber de que ese destino va a llegar por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios, porque Dios es el que nos da la fuerza, nos da la vida para poder lograr. Dicen un dicho de que en el cementerio hay tesoros escondidos, hay muchas cosas valiosas, pero que no se llegaron a concretar, porque allí hay mucha gente que está eh, descansando, por decir así, está reposando momentáneamente, pero tuvieron planes, tuvieron proyectos, tuvieron cosas que quisieron emprender y llegar a alcanzar, pero que quedaron muchas veces truncados porque eh, solamente lo vieron desde el plano humano. Pero tenemos nosotros que aprender a saber de que Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos da la capacidad, inclusive nos dice la capacidad para hacer riqueza, ya que el dinero es importante para tener una vida mucho más llevadera, más fácil, menos complicada, etcétera, ¿no? Y tener recursos para también manejar algunas otras áreas de nuestra vida. No que sea lo más importante, porque mucha gente puede tener mucho dinero, pero sin embargo, si no conoce a Dios, lo único que tienen es dinero, pero no tienen lo más valioso, que es una seguridad de que cuando partan de este mundo, pues irán a la presencia de Dios para vivir con Él por la eternidad y hasta la eternidad. Entonces vemos este pasaje, vemos a Moisés, y en el contexto general es Moisés que está en el trayecto, está en esa etapa de proceso de llevar, de guiar al pueblo de Israel luego de haber sido libertado, haber salido con victoria del yugo egipcio que los tenía en esclavitud por más de 400 años. Entonces ellos están saliendo, están ahora en su trayecto hacia la tierra prometida, pero ellos cometen un error al ver que Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la legislación, las reglas, las normas, la constitución para formar esta nueva nación, esta nación separada para Dios, para que cumpla el propósito de Dios de dar testimonio, de dar a conocer al resto de las naciones de su realidad, de su existencia, de su testimonio, de que Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso, ser ese instrumento para que otros también conozcan al Dios vivo y verdadero. Pues ellos pierden el rumbo y se olvidan, piensan que Moisés ya no va a regresar, está más de 40 días ahí en el monte. Y dicen de Moisés, no sabemos, este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos nada. Y ellos entran en ese proceso de desconfianza, de duda, y como seres humanos necesitan un tipo de motivación, ¿no? Para alimentar sus sentidos naturales, que es lo que normalmente la gente hace en la actualidad, ¿no? Dios es espíritu, no se le puede ver, a pesar de que hay evidencias de su, de su realidad, de su existencia, porque veían ellos la columna de fuego y la columna de nube que les guiaba. Sin embargo, muchas veces el hombre tiende a tratar de satisfacer sus sentidos y crean un becerro y Dios entonces se levanta en ira porque Él no quiere que se le haga ningún tipo de ídolo. Él justamente antes de salir del pueblo de Egipto, lo que hizo, esas plagas eran un juicio contra cada dios falso que adoraban en Egipto. Entonces él no puede ir en contra de lo que establece en su palabra. Entonces por eso
se molesta y le dice a Moisés, eso está pasando en el campamento. Y así que Moisés baja, sabemos la historia, lo hemos visto de repente en la televisión, él rompe las tablas de la ley y tiene luego que volver nuevamente al monte, pero hay todo un juicio de Dios y el pueblo de Israel entonces entiende que tienen que vivir por fe y no por vista, ¿no? Es la primera mención de que el Hijo de Dios, aquel que tiene una relación con Dios, no debe dejarse llevar por sus sentidos naturales, sino por su confianza en lo que Dios establece en su palabra, por lo que Dios dice en su palabra. No es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Es algo que hemos dicho muchas veces. Entonces Dios decreta una palabra con respecto a esta situación. Él dice que ya no va a ir con el pueblo de Israel, sino de que va a mandar su ángel simplemente, va a mandar un emisario para que cumpla con el propósito para el cual Él los ha sacado de la tierra de Egipto, de esta tierra de esclavitud. Dios es fiel a lo que promete. Vemos aquí su fidelidad. Yo los he sacado con mano fuerte para que ustedes conquisten, lleguen a esta tierra que fluye leche y miel. Entonces, pero les dice, yo no voy a ir con ustedes. Así que voy a enviar mi ángel para que vaya con ustedes, pero yo no voy a estar presente. Entonces, por eso Moisés entra en esta situación. Él cree en Dios, le ha visto cara a cara y dice, esta es una terrible noticia. Entonces, por eso se preocupa, por eso él entra en esta situación de conversar, de hablar con Dios y le dice, ¿no? De ahí es donde vienen estas palabras que él cita aquí en Éxodo capítulo 33, ¿no? Y por eso dice, Señor, ¿no? Señor, dice, le dice ahí, vamos a ver desde el versículo 12, dice, Moisés dijo a Jehová, mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, dices, yo te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, él seguía teniendo una relación estrecha con Dios, porque él estaba viviendo en obediencia. Pero él le dice, este es tu pueblo, Señor. Yo soy un ser humano. Ahora, tú dices que ya no vas a ir con nosotros. Y eso me preocupa, porque si yo no tengo tu asistencia, si yo no tengo tu respaldo, si tú no me acompañas en este proceso, yo como ser humano voy a sucumbir, no voy a poder llevar a cabo esto. Por eso dice, este es tu pueblo. Ahora, amigos, hermanos, tenemos planes nosotros para este año. Y nosotros necesitamos ir de la mano de Dios. Nosotros necesitamos su respaldo, necesitamos su presencia. Hay una clave del éxito, porque muchas veces queremos y proclamamos y deseamos éxito, que se cumplan tus metas, se cumplan tus propósitos,
tus deseos en este nuevo año. Pero lo que queremos ver es de que si nosotros no tenemos el respaldo de Dios, no tenemos la compañía de Dios, no vamos a lograr en totalidad lo que Dios quiere y lo que nosotros también anhelamos para nuestra vida. Ahora, por eso es importante tener la base, lo primero, la presencia de Dios, la bendición de Dios, esa relación con Dios. Eso es lo que nos muestra el camino. Eso es lo que Moisés está diciendo aquí, ¿no? Dice, muéstrame tu camino. Ahora sí he hallado gracia ante tus ojos. Por favor, muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Es decir, tenemos que saber cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios, cuál es lo real, lo verdadero, porque si solamente nos centramos en este ámbito natural, en alcanzar metas humanas, puede ser que estén en plena concordancia, sean parte del propósito de Dios, pero puede ser también que sean planes meramente humanos, que solamente van a tener trascendencia en este ámbito. Pero ya cuando tenemos una relación con Dios, eso tiene eco en la eternidad. Lo que hagamos va a tener eco en la eternidad. Las decisiones que tomamos, el camino que nosotros empezamos a caminar, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también va a afectar a aquellos que están bajo nuestra cobertura. Si somos cabeza de familia, si detrás de nosotros hay gente que de alguna manera nosotros tenemos que sostener, tenemos que ayudar, tenemos que proveer, porque somos el canal, el medio que Dios ha provisto para poder nosotros bendecir a otras personas que están bajo nuestra cobertura, bajo nuestra autoridad, de repente en el trabajo o en una otra área de nuestra vida humana. Entonces, es importante conocer, saber. Ahora, Dios nos quiere guiar hacia la verdad, hacia lo correcto. Nos quiere llevar al éxito. Tenemos la presencia de Dios que nos va a alertar, que nos va a decir. Eso se veía ahí en el pueblo de Israel. Veíamos la presencia de Dios desde el principio. En el libro de Génesis, todo era maravilloso, todo era bueno en gran manera, porque la presencia de Dios estaba allí con nuestros primeros padres, por decirlo así. Entonces, Él se paseaba, Él estaba con ellos. Vemos aquí ahora que en el desierto Dios estaba con ellos. Dios los guiaba. Cuando la columna de nube, cuando la columna de fuego se detenía, ellos tenían que detenerse. Eso es confianza, eso es dependencia de Dios. Tenemos que aprender a depender de Él. Si bien es cierto, Dios era el que estaba allí moviéndose, guiándoles, protegiéndoles, proveyendo, porque durante el peregrinar en el desierto, ellos tuvieron que crecer, tuvieron que desarrollar, no tenían dónde comprar zapatos ni ropa por más dinero, por más oro que habían obtenido al salir del pueblo de Egipto. Entonces se veía, cada día era un milagro. Y hermanos, hay cosas, ellos no veían que creciera el zapato con su pie, pero ya después de unos años decían, estos zapatos los tengo desde que salí de Egipto y no se han envejecido, no se han resquebrajado, sino que han crecido con mis pies. Eran milagros que se daban cada día y muchas veces, y ellos no se daban cuenta, no sentían. Pero ¿cuántos milagros han sucedido en tu vida a lo largo de todo este año 2025 y ni siquiera te has dado cuenta? Por eso también nosotros, cada fin de año,
presentamos una ofrenda de gratitud a Dios por todo el bienestar, por todas las bendiciones que nos ha dado. Es algo voluntario, algo que nace del corazón, porque es una muestra de gratitud que muestra nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro reconocimiento a ese obrar de Dios a lo largo de este año que ha pasado. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes de esa presencia. Lo que te va a dar éxito, lo que te va a dar bendición, lo que va a hacer de que tú logres alcanzar tus propósitos es la providencia de Dios, es la presencia de Dios. Moisés lo entendió así. Miren, él estaba llevando un pueblo de dura cerviz. El Señor le va a decir que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Versículo 5. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo estuviese un solo instante en medio de vosotros, os consumiría. Ahora pues, quitaos vuestras joyas y yo sabré qué he de hacer con vosotros. La presencia de un Dios santo no puede tolerar el pecado, la desobediencia. Hermanos, nosotros hacemos que Dios aparte su rostro de nosotros. Sí, Dios está con nosotros todos los días, pero Dios simplemente va a ser un espectador, porque hay dos voluntades que se manifiestan en la vida del hombre. Si conoces a Dios y te alineas al propósito de Dios, empiezas a conocer su voluntad expresada en su palabra, tú estás andando en la perfecta voluntad de Dios. Estás andando bajo la sombra del Omnipotente. Te estás sometiendo a Dios y entonces el enemigo no puede tocarte ni un cabello. No tiene autoridad sobre ti porque tú has cerrado puertas al estar bajo la perfecta voluntad de Dios. Pero hay otra voluntad, es la voluntad permisiva de Dios. Y esa voluntad permisiva de Dios es cuando cada persona no está dentro de la cobertura de Dios. Es decir, subsiste en este sistema. Vive solamente para subsistir, para el día a día, porque no tiene a Dios en cuenta, no está viviendo en línea con su perfecta voluntad. Entonces Dios permite cosas, pero Él no puede actuar directamente. ¿Por qué? Porque la persona ha cedido su voluntad, se ha acomodado a este sistema del mundo. Entonces Dios simplemente observa, Dios simplemente mira y dice, yo no puedo hacer nada por ti, porque tú no estás alineándote a mi plan perfecto, a la bendición que yo tengo para tu vida. Pero aún así opera la gracia, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama su creación, porque Dios ama a la humanidad. Entonces, Él de alguna manera va a poner ciertos frenos, ciertos límites para que nosotros de alguna manera podamos reaccionar, darnos cuenta de que estamos cometiendo errores. Hermanos, amigos, muchas veces para acercarnos a Dios, la persona tiene que tocar fondo. La persona tiene que llegar a lo más hondo para recién poder buscar el rostro de Dios. ¿No sucede eso realmente en la vida de muchas personas? Sí, tenemos que reconocer de que nosotros que conocemos ahora a Dios, que tenemos una relación con Él, hemos tenido que pasar por ese proceso de dolor, de angustia, de desesperación, para clamar a Dios, para buscar a Dios, y Dios puede revelarse y en su misericordia también darnos esa salvación tan grande que se encuentra en Cristo
Jesús. Entonces, Moisés tenía que enfrentar muchas cosas. Este era un pueblo difícil de manejar, un pueblo que constantemente estaba rebelándose. Decía, ¿para qué nos has traído aquí? Mejor volvemos a Egipto, ahí teníamos de todo, sí, de todo. Pues la esclavitud también estaba ahí metida, estaba incluida, por eso era de todo. Pero ellos solamente pensaban en su bienestar material. Ahí están los melones, ahí están las cebollas, ahí están todos esos alimentos. Estaban pensando solamente en este plano natural y no les importaba estar esclavos de un sistema idolátrico, de un sistema que los estaba apartando de Dios, mientras Dios tenía un propósito, una tierra donde ellos podían ser libres, donde ellos iban a tener victoria sobre sus enemigos, pero tenían que confiar, tenían que creer, tenían que depender de Dios. Y Moisés entiende eso. Dice, Señor, tú vas a ir conmigo, pero tú tienes que darme los recursos, tienes que obrar, tengo que conocer tu voluntad. Y para ello tenía que tener una relación. Hermanos, para poder tener éxito, para poder conocer a Dios, tenemos que andar en su presencia. Tenemos que asegurarnos de que su presencia esté con nosotros. Ahora, Moisés le dice, o Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Te daré descanso. Miren, cuántas cosas hemos emprendido nosotros, hemos deseado en este año que ha pasado y quizás los hemos logrado con mucho esfuerzo, pero hemos terminado cansados. ¿No será porque lo hemos hecho en nuestras fuerzas? Moisés tenía un gran trabajo. Eran cerca de 2 millones de personas. Él tenía que ver de alguna manera con todo la logística, no solamente con el aspecto espiritual, sino también con el aspecto logístico, humano, porque también estamos en este mundo. Hay necesidades, hay cosas que tienen que cubrirse, pero Él, Señor, era el que se iba a encargar de ello. Tenía que haber un nexo, tenía que haber alguien que pudiera ser el intermediario, y en este caso era Moisés. Por eso que Él le dice, Señor, yo, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Estás en la presencia de Dios? ¿Estás buscando de Dios su perfecta voluntad? ¿Eres esa persona que sabe que es lo más importante para poder lograr lo demás? Miren, antes de fin de año, me llegó un post, ¿no? Ahí en las redes sociales que decía prioridades para el año 2026. Y decía lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso como número 1. Y después el 2, 3, 4, todo lo demás, prioridades. Decía, todo lo demás será añadido. Porque eso es lo más importante. Esa debe ser nuestra prioridad. Y esto no es hablar de religión, sino esto es hablar de lo real. Porque hermanos, si nosotros no descansamos en Dios, si nosotros no buscamos la dirección de Dios y estamos seguros de lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, está aprobado por Dios, está dentro del propósito de Dios, entonces vamos a desgastarnos. Nuestras fuerzas se van a ir agotando poco a poco. Pero cuando es la perfecta voluntad de Dios, Él nos asegura que tendremos descanso. Él nos dará nuevas fuerzas. Él multiplica las fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas le añade. Vamos a ver la mano de Dios, el respaldo de Dios en cada empresa que tengamos por delante. En este año y en todos los años. Esta debe ser nuestra prioridad todos los años de nuestra vida.
depender total y completamente de Dios. Es por eso prioritario, es importante. Y lo vemos nosotros a lo largo de la vida de varias personas, de varios hombres de Dios en la Escritura. Encontramos un Elías que usted va a ver su carta de presentación en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. Va a decir: Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Por eso, el libro de Santiago nos va a decir de que aunque Elías fue un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, dice que tuvo el respaldo de Dios. Él dijo que no llovería por palabra de Dios y no llovió durante más de 3 años. Y después por su palabra volvió a haber lluvia, porque él estaba siendo dirigido por Dios. Estaba en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tienes dirección, tienes sabiduría. Mi esposa estuvo compartiendo el mensaje de fin de año. Cómo es poder emprender, poder nosotros también proyectarnos en un nuevo año. Es teniendo la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios viene primeramente por temer a Dios, por tenerlo en cuenta, por tener reverencia ante las cosas de Dios y conocer su plan, su propósito. Entonces, vemos de que Elías andaba en su presencia. Por eso, que aunque era un hombre sujeto a pasiones, proclive a fallar, él tenía el respaldo de Dios. Y su palabra no caía en tierra. Era direccionado por Dios. Era fortalecido por Dios. Podemos ver toda su historia en el libro de Primera de Reyes. Entonces, vemos que Dios quiere que nosotros andemos en su presencia. Dios nos ha creado para estar en su presencia. Por eso, Él, a través de nosotros, a través de sus hijos, a través de sus ministros, nos manda a compartir las buenas noticias, porque Dios quiere que tú también tengas una relación con Él. Dios quiere que su presencia esté contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es su deseo, ese es su anhelo, pero no basta con decirlo. Hay que pagar un precio. Hay que morir a nosotros mismos. Hay que dejar de lado muchas cosas para que nosotros podamos experimentar esa presencia de Dios, ser conscientes de su presencia y de su respaldo. Entonces, vemos a un Elías, vemos a un David. David, ahí en el Salmo 16, versículo 11, va a decir que hay delicias a su diestra en su presencia. Vamos a leerlo. Salmos capítulo 16, versículo 11. Nos dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Dice, me mostrarás la senda de la vida. El propósito real de tu vida se encuentra en la presencia de Dios. Es ahí donde Él aún te da la victoria ante las situaciones adversas, problemas que vas a tener que enfrentar. Dios te advierte, Dios te da la estrategia, te da las armas, te da los recursos. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque fuera del ámbito natural, hermanos, vemos problemas. Estamos en este sistema totalmente contrario, adverso al plan perfecto de Dios. El enemigo es nuestro adversario. Ese es uno de sus nombres. Es nuestro acusador. Trata de ponernos tropiezo para luego acusarnos. Y de esa manera no permitir que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Los planes de Dios se cumplan.
las metas de Dios se cumplan en nuestra vida. Pero dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque aún en medio de esta situación adversa, en su presencia podemos disfrutar de ese gozo porque ya tenemos la solución, ya tenemos la respuesta. Y cuando salimos del ámbito de su presencia, porque estamos en este mundo natural, material, del cual todavía somos peregrinos, formamos parte, podemos enfrentar las situaciones con valentía y con seguridad porque ya Dios nos dio la victoria. Y en su presencia nos gozamos, nos reímos. Cuando vengan las situaciones adversas, nos vamos a reír. ¿Por qué? Porque ya tenemos la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, nuestra fe ha vencido al mundo. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, yo he vencido este sistema. Si estamos dependiendo, estamos coberturados por el Señor, entonces, hermanos, no vamos a tener pérdida. Entonces, por eso es importante su presencia, pero no algo en piloto automático. Ay, ya Señor, que tu presencia me acompañe. No, es buscar de su presencia, es estar en su presencia. Hermanos, lo básico en la vida espiritual es mantenernos en una vida de comunión con Dios. Cada día buscarlo en oración. Cada día introducirnos en su palabra, sumergirnos en su palabra. No estamos hablando simplemente de un devocional. Estamos hablando de meditar en la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque eso va a jugar a nuestro favor. Es ahí donde vamos a extraer sus promesas. Es ahí donde nosotros vamos a ser fortalecidos, cimentados y vamos a poder permanecer en medio de la prueba. El Señor Jesús puso ese ejemplo en una casa sobre la arena y una sobre la peña. Aquel que oye estas palabras y las pone por obra, las obedece, será como aquel hombre que fundó su casa sobre la piedra. Porque van a venir ríos, van a venir pruebas, situaciones, pero va a permanecer. Pero aquel que las oye y no las hace, será como aquel que puso su casa sobre la arena. Y vendrán ríos, soplarán vientos, y grande será su ruina. Por eso, hermanos, no seas dominguero. No vayas y te goces momentáneamente solamente por lo que escuchaste. Escudriña, lee, verifica si lo que tú estás recibiendo es realmente la palabra de Dios o solamente es un versículo que se usa como una pastilla para dar ánimo. Pero no, Dios no quiere darte una pastilla, Dios quiere darte un banquete. Pablo va a decirle a la iglesia en Éfeso, yo no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. Tienes que tener alimento balanceado para poder crecer. Si aún a los animalitos, ¿no? Cuando uno va y cría pollitos, qué sé yo, gallinas, va y dice, deme alimento balanceado, ¿no? Para esta etapa de estos animalitos. Y el autor Hebreos dice que ya no estamos para recibir solamente leche. Tenemos que recibir alimento sólido. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollar. Necesitamos alimento balanceado. Tenemos que tener una dieta balanceada. Hermanos, tenemos que alimentarnos de toda la palabra de Dios. Ah, no, pastor, yo solamente leo salmos. Ah, no, pastor, yo solamente leo los evangelios. Uy, yo no leo Apocalipsis, me da miedo. No saben que ese es el libro de victoria, el libro donde la iglesia y el Cordero se levantan en victoria, donde la derrota total del enemigo es consumada. Hermanos, tenemos que alimentarnos, tenemos que conocer
todo el propósito de Dios, extraer todas las bendiciones que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Vemos la presencia de Dios en el desierto. Vemos la presencia de Dios en la vida de Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él vivía la palabra. Él es nuestro modelo y nos está diciendo que para poder vivir en victoria tenemos que empezar a vivir en línea con la palabra. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que ser la parte de nuestra vida cotidiana. Ojo, la Biblia no es simplemente un libro de religión, son pautas para cada cosa en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No dijo, he venido a darles religión y religión en abundancia. Es al contrario. Sus palabras son espíritu y son vida. Tenemos que vivir en línea con lo que Dios establece para tener éxito. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Josué capítulo 1. Este pasaje que es tan leído, tan compartido, pues muchas veces no es aplicado. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. No debemos aprender a depender, hermanos, ni siquiera de los grandes hombres de Dios. Fueron ejemplos, son ejemplos para nosotros. Sí, tu pastor es tu ejemplo. Tu líder es tu ejemplo si es que anda en línea con la perfecta voluntad de Dios. Si es que su nombre de Dios vive conforme al propósito de Dios. Pero esa persona es pasajera. Tú tienes que aprender a depender única y exclusivamente de Dios. Cuando nosotros compartimos el mensaje, hacemos el llamado, siempre decimos, queremos enseñarte a depender de Dios. Queremos darte algunos recursos para que tú tengas esa relación con Dios, porque Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te promete su presencia, pero tú tienes que conocer cómo andar en su presencia. Como lo dijo Elías, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Y él no lo decía solamente cuando estaba en su tiempo de oración. Él se conducía siempre en la presencia de Dios, en cada hecho cotidiano. Él vivía en línea con la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, Pablo va a decir que todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, de obra, sea conforme a la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Pero a veces nosotros hacemos una dicotomía, la vida secular y la vida espiritual. Hermanos, no hay vida secular para el Hijo de Dios. Tenemos que andar siempre en la presencia de Dios. Eso es importante. Y para ser conscientes de ello, tenemos que estar conectados las 24 horas del día con el Señor, conscientes de su presencia, para no contristar al Espíritu Santo. Es una disciplina complicada, porque nuestros sentidos naturales nos arrastran a este sistema. Pero bueno, Josué capítulo 1, versículos 7 y 9 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En versículos anteriores le dice, Moisés ha muerto. Ahora tú levántate. No podemos depender de algunas personas, por más buen ejemplo que hayan sido para nosotros. Sí, de repente nos motivan para poder llegar a ese nivel, pero nuestro ejemplo perfecto, nuestro modelo, nuestra valla está en Cristo Jesús. Entonces dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito. Escucha bien, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. ¿Qué metas te has trazado para este 2026 y para el resto de años? Pues esta debe ser la prioridad. Dice, para que tengas éxito en todo lo que emprendas,
Ahí está dándonos la seguridad. ¿Te das cuenta que tenemos que depender de Dios para tener éxito? Esa es la clave, esa es la prioridad número uno. Como hemos leído, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Dice, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Tienes que declarar la palabra. No es un pensamiento positivo. Tienes que declarar lo que Dios dice en su palabra porque esa es su perfecta voluntad para tu vida. Más bien dice, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo, escúchalo bien, todo te saldrá bien. Queremos que las cosas nos salgan bien, dejando a Dios fuera de este asunto. No, te saldrá bien de repente en este plano, ¿no? Dices, quiero ser millonario, sí eres millonario, pero el día que te mueras no vas a llevar nada. Y tus hijos se van a quedar aquí peleando para ver quién recibe más o quién recibe menos. Hermanos, tenemos que tener en consideración lo que Dios nos dice en su palabra. Él sabe más que nosotros. Versículo 9. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es presencia. Cuando nosotros andamos en obediencia a lo que Dios nos dice, su presencia, su respaldo, su éxito está asegurado en todo lo que emprendamos, porque eso es lo que nos dice. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Hermano, aún en medio de esta situación de caos, de muerte, de destrucción, de maldad, si tú dependes de Dios, puedes emprender. Y no va a haber sicario, no va a haber nadie extorsionador que pueda hacerte frente, porque Dios es el que pelea por ti. Él te cubrirá, Él te guardará, porque estarás en el hoyo de su mano. Tú puedes planificar con seguridad cuando vas de la mano de Dios, cuando Dios es tu prioridad, cuando Dios es el centro de tu vida. Hermanos, Él mandará a su ángel para guardarte, para protegerte. Un ángel podía destruir una ciudad completa, un ejército completo, lo vemos en la Biblia. Él dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que donde tú vayas, si tienes que ir al banco a hacer un retiro, a hacer una transferencia, si tienes que ir a dejar mercadería, si tienes que, qué sé yo, hacer cualquier actividad que requiera algún tipo de riesgo, el ángel de Jehová está allí contigo. Yo he vivido experiencias con Dios que mucha gente me miraba como algo espantado, qué sé yo, pero quizás por esa causa yo tenía que pasar por ese lugar. Muchas veces yo he tenido que andar por lugares de alto riesgo, lugares donde la delincuencia pero era terrible. Hemos vivido y hemos ministrado en una zona muy difícil cuando estábamos en el distrito de La Victoria. Basta con decir el distrito de La Victoria aquí en Lima y ya uno dice, wow, ¿no? La Victoria. Antes era reconocido y hasta ahora es reconocido por un lugar donde hay mucha delincuencia, pero ahora ya la delincuencia se ha extendido por toda la ciudad, por todo el país. ¿Por qué? Porque el Señor está apresurando su palabra y parte de su palabra dice que vendrán tiempos peligrosos. Pero gloria a Dios que Él nos protege, que Él nos guarda. Y hermanos, el enemigo muchas veces ha venido para hacernos daño. Durante muchos años asaltaban a las personas en la puerta de mi casa, pero el enemigo no nos tocó a nosotros ni un solo pelo.
¿Por qué? Porque la seguridad de cada uno de nosotros es estar en la perfecta voluntad de Dios. Aún los delincuentes pasan y decían, pastor, buenos días. Y no chocaban con nosotros. ¿Por qué? ¿Porque soy el pastor? No, sino porque la presencia de Dios es nuestro respaldo. Así que tú puedes emprender con confianza, con seguridad, aún en medio de estos tiempos peligrosos. Si tú tienes que salir a manejar tu taxi, el ángel de Jehová estará a tu lado, allí, guardándote, protegiéndote y defendiéndote, si es necesario que así sea. Entonces, dice, no temas ni desmayes, no des lugar al temor. Pero cuando tú estás en la palabra de Dios, el perfecto amor echa fuera todo temor. Pon tus proyectos delante de Dios y si no prosperan, no te atemorices, porque Dios tiene un plan y un proyecto mejor. Pero ¿cuándo vas tú a conocerlo? Cuando estés en la presencia de Dios. Dios asegura su presencia contigo, pero tú asegúrate de estar en la presencia de Dios. No tengas a Dios simplemente como un objeto, como un adorno en tu vida, en tu casa, sino hazlo participar, hazlo que sea algo que también se mueve y se, y se, es parte de tus planes. Consúltale. El Espíritu Santo está en ti si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y Él es el que te va a guiar a toda verdad. No vengas y le pongas tus proyectos, Señor, aquí están mis proyectos, bendícelos. Señor, este proyecto va en línea con tu perfecta voluntad. Señor, esto es realmente lo que tú quieres que yo haga, porque de esa manera nosotros tendremos el éxito asegurado. Y el Señor hará algunos ajustes si es que tu plan está a un 80% con su perfecta voluntad. Ahí en su presencia, Él hará los ajustes, te dirigirá y te dirá, esto hazlo así de esta manera, porque es su gracia, es su favor que está contigo. Entonces, vemos la presencia de Dios en la vida de Jesús. Vemos la presencia de Dios en la iglesia. Entonces, tenemos que aprender a depender todos los días de Dios, porque también podemos entrar en nuestra zona de confort. Podemos acostumbrarnos a que ya Dios nos bendiga y caer en el relajo. Ah, ya Dios está conmigo. Y como está conmigo, pues ya bajo la guardia, ya no oro, ya no leo la Biblia como debería leerlo, ¿no? Entonces empezamos a andar por inercia, pero no es así. El Señor quiere que dependamos todos los días de Él. Así como tú tienes que comer todos los días, así como tú tienes que respirar todos los días y a cada rato. Entonces, tú tienes que aprender a depender de Dios todos los días, a levantarte, al acostarte. Dice, meditarás en este libro de día y de noche. Así que las 24 horas del día tenemos que estar conectados con Dios. Hacer esto una disciplina, hacernos conscientes de su presencia, porque de esa manera nosotros vivimos en santidad y evitamos caer en pecado, porque somos conscientes de su presencia. Cuando vamos de camino, cuando vamos al mercado, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, cuando vamos a donde tengamos que ir, vamos a ser conscientes de la presencia de Dios. Se va a hacer algo ya latente, algo que nosotros ya percibimos completamente. Ya no dejamos que nuestros sentidos gobiernen, sino la guía del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todo está sometido a la obediencia. El Señor va a decir ahí en Mateo capítulo 28 al creyente, a la iglesia, le va a decir que tiene que cumplir una misión, que tiene que cumplir un propósito. Dios te creó y te salvó con un propósito.
Dice el apóstol Pablo que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Y Jesús le va a decir, antes de partir, le va a dar una responsabilidad a la iglesia, al creyente individual. Dice Mateo capítulo 28, versículo 17 en adelante. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios nos está dando un trabajo que tiene trascendencia eterna. Sí, es bueno que salgas a ganarte los frijoles, como se dice, pero también tienes que ganar almas para Cristo, porque eso es su deseo, esa es su voluntad. En Juan 15 va a decir que Él nos ha salvado, nos ha escogido para que llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca. Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades para que tú empieces a aportar, empieces a hacer la obra de Dios, empieces a trabajar y producir para el reino de los cielos. Tienes que cumplir. Y ahí también te dice el Señor que no temas, porque cuando tú lo haces, tienes su respaldo, su presencia. En Marcos dice que salieron a compartir los discípulos y las señales les seguían. Los milagros se van a empezar a dar. Hermanos, ¿por qué hay tanta escasez de milagros? Porque la iglesia no está cumpliendo su comisión. La iglesia no está haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y eso es importante, porque también tiene que cumplirse esto para que el Señor venga pronto. Así que trabajemos, cumplamos, y el Señor va a respaldarnos. No solamente nos fijemos en el plano natural, trabajar, ganar un sueldo para mantener a nuestra familia, sino también trabajar para el reino de los cielos. Ese es el propósito eterno. Y cuando hacemos las cosas conforme a su propósito, hemos leído que tendremos éxito. Las personas vendrán a los pies de Cristo. Las señales, los milagros empezarán a darse de una manera extraordinaria para la gloria y honra de nuestro Dios. Y mucha gente conocerá a Dios a través de estas cosas. Jesús dijo, si no vieres señales y milagros, no creeréis. Hermanos, es importante que haya milagros y señales, pero eso viene como consecuencia de ir y compartir el mensaje a aquellos que no le conocen. Así que esa sea tu meta también en este nuevo año. Trázate metas, hermano, hermana, que contribuyan al reino de los cielos y contribuyan a tu vida espiritual. Has leído, quizás este año que pasó, te trazaste la meta de leer la Biblia entera, completa, una vez, y te quedaste a la mitad. No importa, sigue adelante, cumple con ese propósito. Lee la Biblia una vez. El próximo año, proponte leerla 2 veces. Haz metas espirituales. Proponte compartir las buenas noticias de salvación a una persona por día, a 2 personas por semana. Tratar de ganar a una persona para Cristo y discipularla, ayudarla en su vida espiritual, a enseñarle a depender de Dios, enseñarle a caminar con Dios, quizás motivándolo, llevándolo a la iglesia hasta que ya se le haga una disciplina, vaya por sí mismo. Enséñale los principios básicos de la vida cristiana, que empiece esa persona a dar fruto, empiece a caminar luego de la mano de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Aprende o incrementa tu tiempo de oración.
No ores solamente por los alimentos. Ora, pasa tiempo con Dios. Si no eres una persona aún que ha sido llena del Espíritu Santo, que tu meta sea que tu búsqueda te lleve a tener esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo. Comprométete en servir. Pon tus dones en funcionamiento. Si no sabes cuáles son, busca a Dios en oración y dile, Señor, yo sé por tu palabra que tú nos has dado dones. Señor, activa esos dones. Muéstrame qué dones son para yo ponerlos en servicio. Quizás seas un gran evangelista en potencia. Quizás Dios te ha dado dones de sanidad, de milagros. Milagros que Dios obra de manera creativa. Quizás Dios te ha dado discernimiento de espíritus para atarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Quizás tú solamente vas a orar por personas que tienen cáncer y van a ser totalmente sanadas. Quizás vas a reprender a los demonios y las personas van a ser libres del poder de las tinieblas por la autoridad, por la unción que Dios te ha dado. Pero esa unción se incrementa en su presencia. Todo es dependencia de Dios. Así que, hermano, amigo, tienes que tener a Dios en tus planes, porque Él es el que va a abrirte las puertas. Él dice en su palabra que Él es el que abre puertas y no hay quien las cierre. Y Él es el que cierra las puertas y no hay quien las pueda abrir. Por eso tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo, lo que estamos planificando, lo que estamos proyectando, está en línea con su perfecta voluntad. Y si tú aún no conoces a Dios, si tú todavía no le has entregado tu vida, esta es la prioridad. Ahora, ábrele tu corazón y dile, Señor, pongo mi vida en tus manos. Señor, que tus planes, propósitos, metas sean mi prioridad. Señor, no quiero hacer nada sin ti. Dile como Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, no va a tener propósito. Pero si tú vas conmigo, Señor, entonces muéstrame tu camino. Señor, guíame a cada paso. Quizás ahora estés pasando situaciones muy complicadas, difíciles, en salud, en finanzas. Dios quiere darte la salida. En su palabra, Él nos da la solución. Pero tú tienes que conocerlo. Y tienes primero que entregarle tu vida. Dejar que Dios obre en tu vida es cuando tú le entregas. Te entregas a Él para que Él sea tu Señor. No solamente tu Salvador, sino tu Señor. Es decir, el que tiene el control, el dominio de todas las áreas de tu vida. Si no lo has hecho aún, esto se hace simplemente con una oración sincera. Ábrele tu corazón al Señor. No dejes que pase un año más, sino hoy empieza a caminar con Dios y que esa sea tu prioridad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque de esto dependerá que todas las demás cosas sean añadidas. Vamos a orar. Haz esta oración sinceramente, de todo corazón. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador. Escucha bien, un pecador es una persona que no ha acertado al blanco. La palabra pecado en el griego original significa errar el blanco. Quizás tú digas, pero yo no he matado a nadie, no he cometido ningún mal, pero no estás dando en el blanco. ¿Por qué? Porque estás fuera del propósito de Dios. Dios todavía no es tu Señor, Dios no te guía, Dios no te da la pauta. A veces la palabra pecador puede sonar muy horrible, pero es no estar dando en el blanco. Y quizás la consecuencia de ello es ahora tu realidad. Pero dile, Señor, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesta a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados
en la cruz ocupando el lugar que a mí me correspondía y que eres tú mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy me entrego a ti. Si tú hiciste sinceramente, de todo corazón, esta oración, la palabra de Dios nos dice que hoy, en este instante, en este momento, el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida. Que hoy, si tú partieras de este mundo material, vas a ir a su presencia para vivir con Él por la eternidad. Hoy tú puedes, aún estando aquí en este mundo, disfrutar de sus bendiciones. Dios va a empezar a obrar tremendas cosas en tu vida, empezando por cambiar muchas cosas en ti. Pero tú tienes que aprender a depender de Él. Por eso es importante que tú conozcas lo que dice su palabra, para que tú puedas andar en la perfecta voluntad de Dios. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte buenos recursos para que tú aprendas a depender de Dios. Así que escríbenos ahí en el chat, haznos saber la decisión que has tomado y nosotros estaremos comunicándonos contigo. Comparte este mensaje con otras personas. Luego será colgado ahí en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que tú te suscribas, ¿no? Para poder recibir las notificaciones de los mensajes y para que puedas también luego verlos una y otra vez en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Y también de ahí puedas compartirlo con tus amigos, parientes, conocidos, con todas las personas. Y orando por ellos, para que Dios en su gracia toque sus corazones. Gracias una vez más por tu tiempo. Te recordamos que estamos los días miércoles, 7:30 de la noche, teniendo nuestro tiempo de oración e intercesión. Ahí tú puedes conectarte con nosotros para también darnos tus pedidos de oración y estaremos intercediendo por cada uno de ellos. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, para recibir el mensaje de edificación y de salvación. Gracias una vez más. Bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Bendiciones.